Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque saltaba de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Seguimos leyendo la carta de Pablo a los Colosenses en la primera lectura. Ayer era Pablo el que se unía a Cristo, colaborando así en la evangelización del mundo. Hoy son los cristianos de Colosas los que tienen que sentirse unidos a Cristo. Se trata de que vayan madurando y siendo consecuentes. Pablo dice hoy: ya que habéis aceptado a Jesús el Señor, proceded como cristianos, arraigados en Él, dejaos construir y afianzar en la fe, y a la vez les pide que se sepan defender de las insulsas patrañas que alguien está sembrando en la comunidad. En Colosas, que es la actual Turquía, había una mezcla racial y un sincretismo ideológico entre el judaísmo, el paganismo y el cristianismo. Esa doctrina falsa a la que alude Pablo, de una corriente gnóstica, está fundada en los elementos del mundo, en fuerzas astrales o angelicales mal entendidas, y no en Cristo. El viernes de la semana pasada leíamos el himno cristológico de Pablo para convencerles de que no hay otra respuesta de Dios que Jesús. Hoy vuelve a repetir que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad, porque Él es cabeza de todo poder y autoridad, y que por Él quedan destituidos los poderes y autoridades, y los llevó cautivos en su cortejo. Pero no solo en Colosas, también en nuestra sociedad de hoy necesitamos que se nos anime a crecer en la fe y a vivir coherentemente nuestra incorporación a Cristo. Hoy muchos le siguen dando prioridad a una angelología que no es la angelología que la Iglesia nos ha enseñado a lo largo de los siglos. Se le da una importancia exagerada. La venta de imágenes de ángeles se ha disparado en los últimos años, producto de la nueva era. Aparecen supuestos teólogos y teólogas diciendo que tienen autoridad para hablar sobre cómo se debe tratar a los ángeles, algo que la Iglesia nunca nos ha enseñado. ¿Creemos en la existencia de los ángeles? Sí. ¿Creemos que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda? Sí. ¿Creemos que Dios ha utilizado arcángeles a lo largo de la historia en el plan de salvación? Sí, pero solo los 3 que conocemos bíblicamente: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Fuera de allí, no hay nombres para ningún otro arcángel. Por eso no nos extrañe que algunos presbíteros no querramos bendecir más que 3 imagencitas de arcángeles cuando nos traen un montón que no son parte de la doctrina bíblica que la Iglesia nos ha transmitido. O que no estemos de acuerdo cuando nos preguntan cómo hablar con el ángel de la guarda, o si tenemos que ponerle nombre, o si es cierto que tocando una campanilla, o con cierta clase de velas de color, o perfumadas, o con algún tipo de alimentos, podemos atraer a los ángeles. Cosas
que rayan en la superstición y en el sincretismo que muchos viven hoy. También hoy nos acechan insulsas patrañas, para utilizar el término de Pablo en la primera lectura. Ideologías que nos ofrecen felicidad y salvación, pero que no tienen consistencia. Los elementos de este mundo, sean los que sean, seres misteriosos, poderes astrales, ciencia, progreso, horóscopos, dinero, el placer inmediato, el éxito, no nos salvarán. Dios nos dio vida en Cristo. Solo si vivimos arraigados en Él, como los sarmientos a la cepa, viviremos. Solo si edificamos sobre Él, que es la piedra angular, nos mantendremos. Las filosofías humanas solo son válidas si nos ayudan a penetrar en la sabiduría de Dios, que es Cristo. El vino nuevo, que es Cristo, necesita odres nuevos. El texto de Lucas en el capítulo 6 nos narra hoy la elección de los 12 apóstoles. Y Lucas nos dice expresamente que antes de dicha elección, que Jesús subió a la montaña a orar y que pasó la noche orando a Dios. Lucas es el evangelista que más énfasis pone en la figura de Jesús orante. Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que le siguen a 12 apóstoles, palabra griega que significa enviados. Pero el Evangelio da más importancia al hecho de que Jesús pasa orando. 12 es un número simbólico. 12 meses del año, 12 tribus de Israel. Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la Iglesia, viene a sustituir y a cumplir lo que se había empezado en el antiguo. La lista de los 12 aparece varias veces en los Evangelios, con algunas ligeras diferencias de orden. Los 12 no son grandes personalidades. Le van a defraudar en más de una ocasión. Pero es el estilo de Dios, que va eligiendo para su obra lo débil, lo necio, lo que no sirve. A partir de ahora, estos 12 van a acompañar muy de cerca a Jesús y van a colaborar en su evangelización, en sus signos de curación y de liberación del mal, aunque tendrán que madurar mucho para ser los colaboradores que Jesús necesita para la salvación del mundo. Todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Él es el pastor, Él es la luz, Él es el maestro. Pero a la vez no podemos olvidar que mandó a sus apóstoles que enseñaran y que fueran pastores y luz para el mundo. Y detrás de ellos vinieron sus sucesores, como Pablo y Bernabé, como Timoteo y Tito, ministros en una comunidad compuesta por innumerables hombres y mujeres. Ahora nosotros, no todos somos sucesores de los apóstoles como el Papa y los obispos, pero sí todos somos miembros activos de la Iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que él hizo en directo, mientras él vivió aquí en la tierra: anunciar la buena noticia a todos, curar a los enfermos, liberar a los atormentados por espíritus malos. Si entonces Lucas dice que salía de él una fuerza que los curaba a todos, lo mismo tendría que poder decir de su Iglesia, de nosotros. También la Iglesia tiene esta fuerza curativa y liberadora de Jesús en los sacramentos, por ejemplo, en la palabra que se predica. Por eso también nosotros estamos llamados a colaborar en la extensión del reino de Dios entre los hombres. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.